¿Y alguien más? Buenas noches con todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase. Esperemos que que hayan tenido un bonito inicio de semana y sobre todo cuidándose cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a tener las clases de lengua y literatura con el tema las falacias. No sé si alguien me ayuda definiendo o qué saben sobre las falacias. Nadie. La falacia no es cuando hablan de la otra persona sin saber exactamente el caso, qué es lo que está pasando. La falacia. Ya, vamos por ahí un poquito más o menos. ¿Alguien más tal vez otra definición, otro concepto que se acuerden de falacias? Es un engaño o mentira, profe, algo así. Ya, un engaño, una mentira. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tenemos de falacia? Profe, ¿No? eso está en el libro. Profe, Oh, es un argumento que parece válido, pero no lo es. ya, un argumento, una razón que parece válido y no lo es. Bien, eso debe estar ya en el libro de ustedes que están manejando en este momento y también ya hayan venido viendo en primer curso, ¿sí? Entonces vamos a ir un poco afianzando, vamos a ir un poco más profundizando los temas sobre las falacias. Esperemos que la presentación que se va a hacer hoy sea fructífera para ustedes, puedan entender. Si es que no han entendido, por favor, me avisan para profundizar un poquito más del tema, ¿sí? Para continuar, voy a compartirles pantalla. Vamos a trabajar mediante unas diapositivas que se va a presentar. Me avisan, por favor, el momento en que ya está listo en sus pantallas. No sé si me ayudan. Si apareció ahí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ya, profe. Bien, señores estudiantes, las falacias, ¿sí? Todo esto como tiene que ver con la lengua y literatura, vamos a hablar mucho en base ¿a qué? A la comunicación, ¿sí? Si observamos aquí tenemos un cuadrito o un gráfico en donde me está indicando la comunicación. Si esperamos un momentito, estoy modificándola ya. Profe, ¿ese en qué página está de nuestro libro? Perdón. Debe estar a continuación de lo que vimos la semana anterior. En la 60. Ya. ¿Cuánto? 60. 60. Gracias. ¿Qué página, profe? Pero en español porque estamos en literatura. 60. 6 con el Ay. 0. Ok. No Ya. es el cero primero, ya voy. Listo. Entonces, miren, como está relacionado con la comunicación, pues se ha presentado una diapositiva en donde aparece personas que están dialogando, que están conversando, que están discutiendo o que están dando sus puntos de vista o sus propios argumentos. ¿Sí? Con el fin de persuadir, con el fin de convencer a las personas, a las demás personas. No sé si me pueden dar tal vez un ejemplo real de falacia que existe en nuestro medio. Se argumenta de una manera fala cuando. No me entendió, doña María. Si O es que sea, me profe, puede... es como nosotros, o sea, digamos nosotros, sí, nosotros, como vulgarmente se dice, nosotros jalamos la lengua sin saber la realidad de esa persona, qué es lo que esté viviendo, qué es lo que esté pasando, o sea, eso es hablar mal de esa persona. Digo, más o menos. Uy, caracho, ¿qué se Cizaña, meter cizaña. Eso, Ya. eso es.
En otras palabras, chismosos, como decir, ¿no es cierto? Eso, por eso le digo, profe, eso. Comunicativas, profe. Ya, muy comunicativas, ¿no es cierto? Las que no tienen el don de las lenguas, pero tienen una lengua que parece un don. Y así. Ya. Entonces, miren, otro ejemplo claro de falacias que vemos que prácticamente hablemos en nuestro medio y a diario, pan de todos los días, como decimos así, es el famoso discurso político. Cuando alguien entra en campaña, etcétera, etcétera, habla puro falacias. Y lo habla con tanta naturalidad, con tanta persuasión que convence a mucha gente, hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Y que confía y cree ciegamente en las palabras de un político. Claro, no todos van a ser iguales, pero en su mayoría son una falacia completa, ¿sí? Porque prometen, Ya iba a objetar ahí, profe. perdón. Ya iba a hacer objeción ahí. Pero ya, claro. Prometen muchas veces, pero cuando ya llegan al poder, entonces las cosas son diferentes. Entonces, muchas veces esas son unas falacias también. Profe, es como, no solo en la política, sino también pasa eso en las instituciones también, que Exacto. que prometen tanta cosa que si es que salen a ayudar a hacer esto, o si salen en desfiles, o si salen esto que les damos no puntos, y no, a la final no dan nada. Miren, y aquí está un No, ejemplo clarito para usted, doña Alexandra. no hablo por el Miguel Malo, pero cuidadito, profe, no. Miren, ¿qué dicen? Por ejemplo, Ahí sí cumplen. La Guaysa es el vivo ejemplo. No, profe, es en verdad, no, para que no haga ninguna cosa. Yo hablo por el colegio de mi hija, porque a mi hija muchas veces le han exigido que salga y que le van a ayudar, y total, a la final no ayudan nunca, nada. O sea, a eso voy, profe. bien, entonces miren, Esas son propuestas de política. siguiendo con la presentación, observamos ahí una nueva diapositiva donde dice, si no hay más preguntas, significa que todo entendieron la clase. Eso pasa a diario, ¿no es cierto? El profesor explica y como no, ya al momento de finalizar dice, ¿hay alguna pregunta que tienen como ustedes? Igualito al que está ahí. Tiene muchas preguntas en sí, en su cabecita, pero sin embargo no se atreve a preguntar. Entonces, como hay un silencio total, se sobreentiende que todo está entendido, ¿no es cierto? O hay veces que se le pregunta, ¿hay alguna pregunta? No, todo está bien. Y rato de preguntar, rato de tomar un test, una prueba, ahí ya no sabes, profe, pero eso no entendimos, es que nunca nos dio, y si es que nos dio tan rápido que no entendimos, yo no entendí nada, ¿no es cierto? Profe, Entonces también va pero dentro de un argumento de ignorancia, se llama esto, por eso abajo tenemos, dice, argumentum Nos ad dijo ignorantiam. Pero bueno, lo que pasa que, como dicen, y me pasa también, profe, a veces, por ejemplo, durante la clase todo entendido, todo bien. Yo no tengo preguntas porque quedo entendido. Pero si me pregunta mañana ya no me acuerdo. ¿Verdad? Ese es problema de retención memorística entonces, o de Solo atención. Compañero, coma huevo tibio con Voy a tener que tomar memory power. Romero, Maybe. compañero. Entra por un lado, sale por otro. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la medicina para eso? Huevo tibio con la flor de romero tostada, compañero. Todas las mañanas comas eso, verá buenazo. Bueno, va a Bien, ver si apuesto. entonces, si Huevo es de que- ganso también como Jesús. a ver si es que, ¿cómo es la que está dando la receta en este caso, Alexandra? Buenas noches, Si, profe. si me ayuda con la pregunta que tenemos ahí presente. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento incorrecto. Es psicológicamente persuasiva. Es usada intencionalmente para engañar. Ya. ¿Qué es una falacia, no es cierto? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Una falacia es un razonamiento incorrecto, ¿sí? Nosotros usamos las razones para muchas cosas y una de ellas es para poder dar nuestros argumentos, nuestras razones a un tema o algo para defenderlo, porque en mí a lo mejor está lo correcto o a su vez lo incorrecto. Entonces una falacia es un razonamiento incorrecto. También es psicológicamente persuasiva.
¿A qué me llama o qué me quiere decir persuasiva? Profe, Diga, don Sandro. bueno, añadir algo a falacia. Falacia, en pocas palabras, para no decir tan fuertemente, para decir más filosóficamente, es una falsedad, ¿no es cierto? Ujú, exactamente. Es una falsedad maquillada, de verdad. Es más o menos, poniendo un ejemplo, con respeto que se merecen algunas mujercitas, señoritas que estén aquí en clases, muchas veces, ¿sí? Iba a decir el profe ya. Tranquilos, no los voy a echar leña a ustedes. Pero, por ejemplo, hay algunas mujeres, ¿no es cierto?, que se ven hermosas, se ven con un cuerpazo, eh, yo qué sé, como modelos. En el Facebook. Como dice por ahí en el Facebook, pero llegando a la realidad de a ver cuando recién se levanta de la cama, es llevarse un Ese es, susto en ayunas. ese es No me fraude. diga, profe, que ya le pasó eso. Ya ¿No es le ha cierto? Entonces, pasado, Ya le profe, no pasaron dice miren, de cosas. para dar el ejemplo de lo que es una falacia, entonces, ¿no es cierto? Cuando una, voy a tomar con el respeto debido de las mujeres, ¿no? Cuando una mujer sale bien toneada, como decimos, obviamente, vulgarmente, ¿no es cierto? Hoy en estos tiempos, lo vemos bien bonita, bien pintada, todo, pero sin embargo, llega a ser una falacia. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lo natural, es totalmente distinto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a eso nos quiere llevar, o sea, les quiero hacer entender con el ejemplo lo que es una falacia. Con un fraude, profe. Exacto, como Es un como, por fraude ejemplo, disfrazado de verdad, así. es, por ejemplo, también, profe, también no solamente las mujeres, también los hombres también que presentan con esos músculos grandotes, los pectorales grandes. Es solamente una fantasía porque se inyectan cosas que le hinchan ese rato y después quedan vueltas estuche vacío. O sea, también es un fraude, ¿sí o qué, compañeras? Sí, Claro, sí, no, por pues solo supuesto. las mujeres, ahí están los hombres también, ¿no? Exactamente, ya ves. Ya, por supuesto, o sea, También no, La es pelea aquí razonable, ya. es razonable todos los argumentos que ustedes están dando. Es muy Doña razonable. Sena, ¿viste? Pero también no Mucho olviden eso. que una falacia psicológicamente también es persuasiva. ¿Qué quiere decir persuasiva? Persuasión quiere decir que trata de convencer y a lo mejor tiene la facilidad de convencer a la gente y a lo mejor de hacer entender de que eso es verdad cuando no lo es. Entonces la persuasión es eso, ¿sí? Tiene poder de Entonces, convencimiento. esto utiliza mucho los políticos. Exactamente, por eso al inicio decía el ejemplo con la política. Por eso también es usada, dice, intencionalmente para engañar. ¿Sí? Se También en usa de la manera cola, profe. intencional. ¿Perdón? Dice, en la cola también. Dice cola sin azúcar. Total, tiene más azúcar. Ya, mire, también entonces una falacia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver los tipos, cuántas falacias pueden existir, ¿no? Se clasifica de la siguiente manera, de acuerdo al cuadro sinóptico que tenemos ahí. Formales como informales. En las formales tenemos una falacia causal, falacia afirmativa de consecuencia o consecuente, falsa analogía y generalización precipitada. También en las informales podemos tener la apelación de la fuerza, falsa dilema dirigido contra la persona, apelación a la ignorancia, apelación a la autoridad y apelación al sentido, perdón, Bueno, se fue, al sentido de poder o de puede, yo no puedo leer aquí, perdón, a los apelación al sentimientos del sentido. pueblo. Ya en esta falacia informal, a donde es la apelación a los sentimientos del pueblo, no sé si recuerdan, bueno, los jovencitos no se han de acordar, pero los que estaban por mi edad o más viejitos, hemos de recordar, ¿se acuerdan cuando Abdalá Bucaram se lanzaba la candidatura de la presidencia del Ecuador, la canción que ponía, una canción tan sentimental, el populismo, el andar entre la gente, digamos,
de clase informal, de clase baja, andar en los mercados, comiendo su guatita, etc. Entonces, todo eso era una apelación al sentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo empezaba como decir, a identificarse con este personaje y decir, bueno, si esta persona no tiene vergüenza, digamos, de relacionarse con la gente pobre, con la gente de clase baja, los marginados, le vamos a creer. ¿Por qué? Porque se está involucrando con nosotros. Entonces, ahí está apelando al sentimiento del pueblo o al sentimiento popular. Por eso es que muchas veces nosotros... Jaime Nebot, el más reciente, profe, para cuando él era candidato, me acuerdo que se ponía el poncho, el sombrero y todo esto, y después ahora últimamente dijo que los del páramo y que no sé qué. Claro, ya eso es ya una contradicción de este político. Pero yo me refiero, por ejemplo, digámoslo así, en el sentido común de nosotros. Muchas veces nosotros cuando vamos a las urnas electorales, lo que vamos a hacer es dar un voto por un presidente y muchas veces no vemos, digamos, el perfil de esa persona, simplemente vemos que digamos, lo popular que sea, ¿sí? Entonces, si es más popular, vamos y nos dejamos convencer y damos el voto. Y después cuando estamos como estamos, ahí estamos repelando de que, chuta, ¿por qué no daría el voto por otra persona? A lo mejor hizo algo diferente. Ahí vamos a la apelación entonces del sentimiento del pueblo. Apelación de la fuerza, una falacia. En cambio aquí vamos a considerar a lo mejor cuando, digámosle ahorita, poniendo un ejemplo, ya pasamos, digamos, los estados de excepción, en donde el pueblo prácticamente pierde todos sus derechos civiles y políticos y constitucionales al momento de estar en un toque de queda. Y puede, si es que la persona, pongo un ejemplo, llegan los militares, no hacen un checking, hacen, como dicen una Batida. una batida, Una batida. un operativo, ¿ya? Y encuentran, por ejemplo, digamos, al Cando tomando. Primeramente, el oficial va a venir y va a decir, mire, joven, usted está haciendo mal uso de su tiempo, yo qué sé, estamos en estado de excepción, no puede estar aquí, no sé. Y Cando, como es tan tranquilito, se pone, parece tigre en jaula. Y entonces, obviamente, el oficial que va a tener no tiene otro remedio que usar la fuerza, ¿sí? Entonces, ahí apela a la fuerza, ¿sí? Hace uso de su fuerza para poder controlar la situación. Llamo a mi abogado. Bien, entonces, ya después en la siguiente clase vamos a ir viendo cada una de estas falacias que encontramos formales e informales para irnos dando cuenta de qué se va tratando, ¿sí? Dentro de la falacia formal, ¿sí? También nos presenta, dice que son errores que existen en el procedimiento lógico con el que se relacionan las premisas y la conclusión. ¿Sí? Son errores que existen en el procedimiento lógico. No siempre lo lógico va a estar ligado a la razón. En su mayoría sí, pero no siempre. Siempre va a haber algo que esté en contra. Va a estar relacionado a las premisas y a la conclusión. Premisas, ¿qué quiere decir premisas? Lo que va primero, así como una introducción, etc. Y conclusión, lo que usted al final, si es que, pongo un ejemplo, está leyendo un libro, al final cuando termina de leer el libro, pues usted va a sacar su propia conclusión de que se ha tratado, si es que ha sido productivo, si no ha sido productivo el libro, si es que usted sacó una buena lección de todo ello, etc. Son conclusiones. Un argumento lógico deductivo se denomina falaz por dos razones. En primer lugar, porque aunque son formas de deducción lógica, formalmente erróneas aparentan no serlo. Y, en segundo lugar, porque en ocasiones producen conclusiones ciertas. ¿Sí? Si bien hay dos razones, entonces, por lo que el argumento lógico deductivo se denomina falaz o falacia. ¿Sí? Porque la deducción de la primera
parece serlo. Segundo lugar, porque en ocasiones produce conclusiones ciertas. Aunque estemos errados, muchas veces las conclusiones son ciertas. Ponemos un ejemplo, digámoslo así, entrando un poquito en la política, ¿sí? Cuando estuvimos con el anterior presidente, decíamos, bueno, que ya, que se vaya, que está haciendo mal, que es muy prepotente, que no sé qué, que, bueno, en fin, hubo muchos defectos que vimos en el anterior gobierno. Ahora en este, en cambio, hay mucha gente que dice, bueno, con Correa estuvimos mejor, con Correa hubo las obras, con Correa esto, con Correa el otro. Ahora con Lenin no hay nada, no puede ni hablar, ni etc. Entonces llegamos a una conclusión que es cierta, aunque sea también una falacia. Ahora, si vemos el ejemplo aquí, si vemos a dos personas, el uno con una pistola asaltando a la otra persona, ¿sí? Dice, y el ladrón le dice, perdón, no lo veas como un atraco. Imagínate que estoy expropiando tu cartera por razones de interés público. ¿Sí ven? No lo veas como un atraco, imagínate que estoy expropiando tu cartera por razones de interés público. Y esto a mí me parece esta caricatura más a lo que pasó recientemente, ¿no? Como dice, por ahí estaba en las redes sociales, lo que me enseñó esta cuarentena o este confinamiento, ¿sí? En que yo pensaba desde que los pobres iban a salir a los mercados a atracar, a robar por el hambre, pero nunca se imaginó que los políticos salieron a robar lo que es el dinero del pueblo, el dinero de los ecuatorianos. Entonces, son falacias porque nos llega a una conclusión muy cierta. En ningún lado no hemos visto un pobre que haya salido a hacer atracos, a robar, porque no tenía que comer. Pero sin embargo, como vemos en las noticias, ¿no es cierto? Muchos políticos, muchos asesores llevándose miles de dólares aprovechándose de esta emergencia que tenemos. Se beneficiaron, profe. Ya, también tenemos dentro de la falacia este pequeño ejemplo que dice el hombre de paja. Distorsionar un argumento de otra persona para debilitarlo y hacerlo más fácil de criticar o de atacar. Aquí vamos mucho a lo que es, como decíamos de pronto, ¿cierto? Que hablábamos otras personas sin saber la verdad, sin embargo lo acabamos y muchas veces por las espaldas. ¿Sí? Entonces nos convertimos en una falacia. Y si tomamos en consideración el hombre de paja, si bien es cierto, lo que vemos en el gráfico es un espantapájaros. ¿Ya? El ser humano pues conoce de qué está hecho, ¿no es cierto? Sabe que es una mentira. Sabe que es un instrumento para alejar a los pájaros, para que no coman el maíz, la alberja, etc. Sin embargo, las aves, en cambio, ellos no saben que esto no es real. Ellos piensan que esto es una persona real que está ahí cuidando y por ende no va a poder acercarse a comer porque se van a asustar al ver el hombre de paja. Para ellos es parecido a un hombre, tiene las mismas características de un hombre normal. Pero sin embargo, para nosotros los humanos sabemos que solamente es un muñeco hecho de paja, que parece un hombre nada más. ¿Sí? Entonces ahí también estamos viendo lo que consideramos una falacia. Diga, don Sandro. Bueno, en algunos casos también los pájaros ya saben que es falso. Saben hacer nidos en los bolsillos. Ajá. Algunos que son atrevidos ya aprendieron a hacer eso. Bien. Eso dentro de las falacias formales. Ahora vamos a las a las falacias no formales o informales. Vamos, profe, vamos. Son argumentos que representan errores del pensamiento, pero son psicológicamente persuasivos. No poseen forma lógica. Su intención es convencer o persuadir a un interlocutor, un auditorio, etc.
Muchas veces esto vemos cuando hay las oratorias, cuando todo ya es preparado, cuando vemos, y aquí vamos en realidad otra vez a meter a los políticos. Cuando un político sube a un escenario, ¿no es cierto? Da su discurso tan bien elaborado que pareciera que le saliera del corazón mismo las palabras. Sin embargo, si observamos, todo eso es ya preparado, todo eso ya es digamos, mentalizado, escogida las palabras por sus asesores, etc. El otro solo lo estudia y trata de hacerlo ver como si estuviera dirigiéndose al público con tanta elocuencia que muchas veces llega a convencer. Muchas veces la gente acaba de hablar todo y vamos los aplausos, ¿no es cierto? Los chiflidos, los gritos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con una canción, un concierto. Lo mismo sucede. Y claro, a veces la canción como tiene ritmo, tiene sentimiento, como decimoslo ahí, pero sin embargo muchos de los artistas, hablemos en este caso, voy a hablar de Daddy Yankee, que salió famoso con el tema de la gasolina. Sin embargo, ese tema no fue ni escrito por él, fue escrito por otra persona. Él simplemente lo que dio fue la voz, nada más. Entonces llega a ser una falacia. ¿Por qué? Porque no es propio, no es innato de la persona. Y así somos muchos, nosotros también nos convertimos en una falacia. Aparentamos ser personas que no somos. Dice, se divide en dos tipos. Uno, de inatinencia y dos, de ambigüedad. Ambos tipos de falacias informales poseen ciertas características particulares. Deben evaluarse en relación al contexto, lo que permite distintas interpretaciones. Los dos tipos de falacias informales. Bien, aquí tenemos también un argumento muy popular, digamos, esto hemos visto mucho tal vez en filosofías, un argumento ex populo. Si observamos al gráfico, la primera persona está mostrando o tratando de decirlo al otro, bueno, la Tierra, el planeta es redonda, y el otro se burla, o se burla y a su vez se pregunta así, ¿cómo que es redonda? Todo el mundo sabe que es plana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no es cierto? Ellos se basaban en el mar, en el océano, que usted cuando se va a la playa, ¿no es cierto? No, la mirada no se pierde todavía porque parece fuera infinito y una sola planada, el océano. Entonces, antiguamente se creía que toda la tierra era de esa manera. ¿Sí? En la antigüedad. Pero muchos de los filósofos como Sócrates, Aristóteles, etcétera, etcétera, ellos ya tenían sus teorías de que la tierra era plana. Y donde se confirmó fue cuando hubo el descubrimiento de América, ¿se acuerdan? Con la hazaña de Cristóbal Colón. Ahí digamos, se definió totalmente de que la Tierra ya era esférica. Entonces, miren, este es un tipo de falacia, un argumento de ex popular, ¿sí? En donde uno contradice al otro, donde el uno contradice lo que popularmente toda la gente sabe, ¿sí? Toda la gente. Entonces, y el otro viene y le contradice, no, y a pesar de que no esté comprobado, llega cierto. Las farmacias, perdón. Las falacias informales son razonamientos no válidos. Es decir, son pseudo razonamientos. En ellos no existe una verdadera argumentación. Es decir, no aportan razones para defender una conclusión. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo, miren en el gráfico. Me da igual tu microscopio.
Las bacterias no existen. Mira lo que dice en este video. ¿Sí? ¿Se basa qué? Solamente en algo superficial. La persona de acá tiene la razón. ¿Por qué? Porque está con una herramienta que puede observar microscópicamente a las bacterias. Y defender y argumentar y demostrar que sí existen. En cambio, el otro, como algunos que conozco, sí, solamente se dejan llevar por lo superficial y no les interesa, aunque la verdad esté al frente. A ver, se me dañó. Aquí me quedé. Ya. Ahí tenemos entonces lo que acababa de explicar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, tal vez, antes de finalizar? No, profe, por mi parte. Ya, muy bien. Ojalá no sea una falacia y sea cierto. Es cierto, profe. Está clarita lo que es una falacia. Listo.